Está claro que en el día de hoy, si al Khelaifi le diera por poner un circo, le pueden crecer los enanos. Hoy en L'Equipe, ni más ni menos que han decidido, no sé con qué intención, probablemente la de torpedear al Khelaifi y compañía, han decidido publicar todos los frentes abiertos y todas las tensiones que tiene y que se viven en la plantilla del Paris Saint-Germain desde dentro, lo cual lógicamente es un problema que desestabiliza bastante. Resulta, comentan por aquí, que uno de esos frentes, por empezar ya en algún sitio, fue por ejemplo la fiesta de Leo Messi por el Balón de Oro, a la que acudió al día siguiente después al entrenamiento con, al parecer, gastroenteritis. Bueno, de hecho ni acudió. Perdón, voy a corregir esta información, ni acudió siquiera. Otros jugadores, por ejemplo, también estuvieron en esa fiesta y sin embargo lo hicieron. Luego también otro de los frentes es Neymar. El jugador está fuera de forma. Al parecer un día no se presentó en un acto con patrocinadores precisamente por el tema de que no le apetecía o no quería y estuvieron a punto de meterle una sanción bien gorda que al final quedó en nada. Otro frente, lógicamente, es el de Kylian Mbappé, con el que nunca pensaban los jugadores que iban a tener semejante problema como el que están teniendo y que lógicamente desestabiliza. Otro más es el de Sergio Ramos, que al final parece que se está reconduciendo. Y por si fuera poco, todavía hay otro más, que era el de Wanda Nara e Icardi, que con el tema de su relación al final el jugador se le dieron 3 días de permiso que los demás no han tenido por otros motivos y lo consideraron un privilegio que lógicamente desestabiliza la normal convivencia dentro del equipo. Así que en ese sentido, imaginaos la de historias que tiene ahora mismo que hacer frente al Khelaifi, encima con el déficit que tienen tan grande. Así que bueno, veremos a ver cómo solucionan todo esto, porque desde luego tienen trabajo para rato. Ojo, porque tenemos noticia de última hora y esta además sí que es un problema. Podríamos tener hasta una baja más y además una baja crítica en el plano defensivo. Me estoy refiriendo a David Alaba, que está en alerta por COVID. Ojo, porque el tema se está complicando y a pesar de las múltiples medidas que ha tomado Florentino precisamente para blindar Valdebebas, encerrar a los jugadores, que no haya más positivos, al final ha habido otro positivo en baloncesto y si se confirma el positivo de David Alaba vamos a tener un problema, porque ya Ancelotti tendría que recomponer prácticamente el equipo entero, desde el centro del campo hasta la defensa, y lógicamente una baja tan sensible como la de David Alaba no es una baja cualquiera, es realmente un problema. Así que bueno, pues en este sentido veremos a ver qué pasa. Estoy lógicamente a la espera de que haya más noticias, porque sería ya no solo la de Luka Modric, sino también las que ya vienen de antes, como Marco Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, etcétera, etcétera, Lunin también. Y si ahora se anima Alaba también al grupo de los jugadores que no van a poder estar, pues más problemas todavía. Ya digo que en este sentido habría que recomponer la defensa con Nacho, Carvajal que no está, con lo cual tendríamos a otro jugador, seguramente Lucas Vázquez, para reemplazar a Carvajal. En fin, un auténtico problema. Puedes tirar también de Vallejo, pero lógicamente la seguridad, la fiabilidad que te va a dar por ejemplo, Nacho, yo creo que no te la va a dar un Vallejo, pero en cualquier caso ya obligas también a otros jugadores a moverse por el centro del campo, moverse por la delantera, moverse por la defensa, y al final te puede quedar otro bloque como el del Cádiz, que no es el bloque habitual y que lógicamente al final puede, pues de alguna manera, comportar problemas o dificultarnos lógicamente la victoria ante el Athletic de Bilbao, que por otro lado, dejadme que os diga que es crucial. O sea, ahora mismo daos cuenta de que estamos a 6 puntos del Sevilla con un partido más. Si el Sevilla ganara ese partido estaríamos a 3 puntos. Así que mucho ojo, porque no podemos complicarnos absolutamente nada. Y ojo, porque si antes os he comentado que Courtois siempre llama la atención a los compañeros, siempre llama la atención a los jugadores cuando ganamos, ni más ni menos os digo lo que hace cuando empatamos o perdemos. Bueno, pues de la misma comba, de la misma cuerda es Carlo Ancelotti, que según ABC ayer le echó una buena reprimenda al equipo durante el descanso por los primeros 45 minutos, en los que, a opinión y a ojos del técnico italiano, los jugadores no dejaron todo lo que tenían en el terreno de juego, y al parecer la frase que más les repitió fue la de no hemos ganado nada. Que os quede claro que aquí todavía hay mucha liga por disputar y que en cuanto nos descuidemos un poco nos comen la tostada, se nos ponen primeros y le vuelve a pasar a Carlo Ancelotti lo que le pasó la temporada 14-15, cuando terminó dando con su despido y terminando con el técnico italiano en la calle. Y eso es exactamente lo que no quiere que ocurra, que sabe que puede ocurrir. De repente vas como un avión hasta diciembre y te empiezas a relajar, y cuando te quieres dar cuenta te han
comido la tostada, te han echado encima y lógicamente ya no tienes margen de maniobra y automáticamente no sabes qué hacer, entra la presión, entra la tensión, entran los nervios, las prisas y al final acabas pues rematando una faena malísima. Y esto es exactamente lo que no quiere Ancelotti, por eso les insiste tanto en que no se ha ganado nada, que hay que tener cuidado, que lógicamente hay que ser muy prudente porque aunque te vaya muy bien todavía estamos en diciembre. Es el problema de encadenar varios resultados seguidos buenos, que tú piensas que ya está todo hecho, te fijas en el calendario, estás todavía en diciembre y te quedan todavía 6 meses por disputar competición. Y el problema es que te confías y pasa lo que pasa. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Esperemos que los jugadores lo tengan en cuenta y hagan caso a Ancelotti. Y ojo a la noticia que se ha publicado hoy en L'Equipe porque es un auténtico bombazo y es que nadie se esperaba que del entorno de Camavinga, un jugador recién llegado que además lógicamente está, como digo yo, en fase de aprendizaje en el Real Madrid, fueran a filtrar en L'Equipe lo que al parecer ha dicho su entorno acerca de que el jugador está o no está, mejor dicho, cómodo en el Real Madrid. Voy a citar textualmente lo que han filtrado en L'Equipe. Es inevitable que se sienta infeliz porque anhela más, pues moralmente está bien, lo vive tranquilo porque considera que tiene sentido dado los jugadores de altísimo nivel que tiene delante en su puesto. Aún queda un largo camino por recorrer. O sea, de alguna manera ponen paños calientes a esa primera aseveración de que es inevitable que se sienta infeliz porque anhela más, pero es verdad que, claro, el entorno ahora mismo lo peor que puede hacer es hablar, porque todo este tipo de cosas la retuerce la prensa lo suficiente como para dar a entender que el jugador se quiere marchar, se quiere ir, no está contento, va a ser un foco de problemas en el vestuario. O sea, ahora mismo ya con ese titular ya te vale para que efectivamente, tal y como me he encontrado yo la noticia, en todos los medios estén diciendo que Camavinga no está contento, que no está a gusto, especialmente en los medios catalanes, ¿me entendéis? Así que yo personalmente, si fuera el entorno de Camavinga, lo que haría sería callarme, no hablar mucho con la prensa, porque la manera en la que se ha reflejado esa simple frase, que a lo mejor es simplemente para decir pues que el jugador no está a gusto, pero porque quiere más, quiere ser más importante y ya está, al final lo han terminado retorciendo hasta el punto en el que mucha gente ha pensado que Camavinga se quiere ir del Real Madrid. Así que cuidado con lo que se dice a la prensa. Otro de los nombres propios que hoy ha salido en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa del Real Madrid previa al partido frente al Athletic de Bilbao, es ni más ni menos que el nombre de Dani Ceballos. ¿Y por qué? Pues porque a pesar de que Ancelotti le ha descartado para la lista de convocados de mañana, lo cierto es que el jugador ha dicho formará parte de la plantilla del año que viene y será lo suficientemente importante como para que Carlo Ancelotti le dé bola y además le dé una posible plaza en el equipo. Es decir, cuando todos estábamos prácticamente dando por hecho que el jugador iba a salir sí o sí del Real Madrid y además lo iba a hacer en enero, al parecer efectivamente ese mensaje que filtraban en el último momento, ese mensaje que decían que el jugador le había dicho a Ancelotti que antes de irse quería hacer algo importante en el Real Madrid, podría ser más cierto de lo que pensamos y efectivamente el jugador podría quedarse en el Real Madrid. Así que bueno, a mí personalmente, a ver, me alegro por el jugador, no me entendáis mal, me alegro por el jugador. Pero, ¿qué puede aportar Ceballos al Real Madrid? Pues más allá de ponerse a la cola junto con Fede Valverde y Camavinga para esperar una caída a nivel de lesión o a nivel de retiro de Modric, Kroos o similares, va a ser complicado honestamente que el jugador pueda realmente tener una oportunidad de verdad para demostrar que puede formar parte de la plantilla del Real Madrid o que por lo menos va a ser uno de los indispensables o de los importantes con Carlo Ancelotti. Ya digo que cualquier cosa puede ocurrir, pero en mi opinión creo que está bien difícil que Ceballos se quede con un puesto en el equipo. En cualquier caso es joven, tiene mucho tiempo por delante y si además tiene el beneplácito de Ancelotti, porque ya ha dicho y ha confirmado el propio Ancelotti que va a formar parte de la plantilla, ostras, pues entonces yo personalmente no voy a decir que sí o que no, puede ser, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Por cierto que ahora os quería hablar de una noticia de la que me enteré casi de casualidad por un sugerido de YouTube, en el que, bueno, era un canal de un chaval, de un youtuber que habla del Chelsea principalmente, y en el que metía a Casemiro como posible objetivo de Tuchel precisamente para esta temporada. Y venía, resulta, la fuente, ni más ni menos que de elnacional.cat, que es un periódico de Cataluña, que, bueno, pues no me extrañaría que estuvieran intentando meter ahí un poco de ruido
para perjudicar al Real Madrid y a Casemiro, pero bueno, la verdad es que las razones que daban tampoco eran del todo desatinadas. Y es que, como sabéis, Casemiro, pues bueno, aunque es lógicamente pieza fundamental del Real Madrid, es cierto que esta temporada no se le está viendo tan fino como en las anteriores con Zidane. Y bueno, pues como el Chelsea está con Jorginho, con Kanté, teniendo problemas de todo tipo que no se terminan de asentar, parece que estarían buscando el tipo de medio centro defensivo que representa a Casemiro y que le podría venir muy bien al esquema de Tuchel, y que precisamente por eso el Chelsea podría intentar incorporar al jugador, porque de hecho dicen que Tuchel ya tendría la palabra del jugador, o ya tendría el sí del jugador para incorporarse al Chelsea, y ya solo faltaría hablar con Florentino. A mí personalmente me suena a humo, ¿vale? Me suena a humo. Que hemos visto cosas increíblemente irracionales en el fútbol, también es verdad, y que puede ocurrir que Casemiro salga, es verdad. Pero personalmente a día de hoy no creo que la prioridad de Casemiro sea salir del Real Madrid, porque es cierto que junto con Modric y junto con Kroos está o forma parte de la Santísima Trinidad, forma parte de un centro del campo inamovible e indiscutible para el Real Madrid, para Ancelotti y para prácticamente cualquier equipo que se le presenta. Así que yo personalmente lo veo difícil. Como digo, es una noticia que salió hace unos días, no es reciente, pero personalmente creo que no tiene demasiada base, aunque luego ya el futuro dirá. Y bueno, tal y como os decía al comienzo de todos los audios, efectivamente se confirma, lo dice Marco Ruiz en Diario AS, cumbre por Haaland. El Borussia Dortmund emplaza al jugador a una reunión en los próximos días en los que debe decidir su futuro. Al Madrid le interesa que siga en el club alemán un año más y ficharlo en 2023. Es decir, la remota posibilidad que se había venido comentando en determinados sitios underground, un poco por debajo de la mesa, no siendo muy claros en este aspecto de que efectivamente al Real Madrid le podría convenir esperar un año más para hacer la transición dulce entre Benzema y Haaland, finalmente parece que podría cumplirse. Y una vez que Michael Zorc, Watzke han dado el paso de hablar ya abiertamente del interés del Real Madrid y lógicamente decir que es el mejor colocado para ficharle, pues yo entiendo que efectivamente ya lo que les queda es hablar con el jugador, tratar lo que tengan que tratar a nivel de acuerdo económico, a nivel de acuerdo salarial, contrato, cláusula de rescisión, etcétera, y tomar una decisión. A mí personalmente me parece lo mejor que pueden hacer, creo que para el Real Madrid sería ideal. A mí personalmente, sin embargo, me gustaría tener ya a Haaland este año en el equipo, me refiero a esta temporada que viene. Parece que va a ser complicado, parece que va a ser difícil, pero en cualquier caso podría ser una posibilidad. Así que bueno, pues seguramente en los próximos días, si efectivamente Haaland se ve con la cúpula del Borussia Dortmund, yo entiendo que sacarán definitivamente una decisión, sacarán un plan de actuación en cuanto a que el jugador salga, y el Borussia Dortmund lógicamente contratar un reemplazo que esté a la altura o que intente estar a la altura. Y bueno, pues lógicamente muy buenas noticias para el Real Madrid, porque independientemente de que se quede o se venga ya para acá, pues será un fichaje muy muy importante. Sin embargo, no era tanto de Haaland de lo que Eduardo Inda venía a hablar al chiringuito, como por ejemplo de otros dos temas que para el madridismo son muy importantes. El primero de ellos, probablemente el que más miga traiga, es el enfado que al parecer tienen muchos jugadores del Real Madrid y el disgusto con Carlo Ancelotti precisamente por haber alineado a Hazard. Y es que ya lo comentaba Edu Aguirre, me parece, hace como un par de meses, acerca de que a los jugadores del Real Madrid no les iba nada, no les gustaba un pelo la poca profesionalidad de Eden Hazard en los entrenamientos. Bueno, pues parece que la alineación del jugador en el partido frente al Cádiz no gustó, precisamente porque ralentizó el juego del equipo, y en lugar de Hazard adaptarse a los demás, fue el equipo el que tuvo que hacerse a ese juego más lento, más de toque, más de sobar la bola, más de pase de seguridad de un Eden Hazard que, bueno, pues no terminaba de driblar a nadie, no terminaba de completar ese otro extremo derecho que hubiéramos buscado, porque obviamente si alguien esperaba que Hazard fuera el extremo derecho avión flecha que puede ser pues tipo Gareth Bale o Rodrigo, desde luego se equivocó completamente y efectivamente no dio esa versión, y esto parece que a los jugadores del Real Madrid no les gustó nada, junto con el añadido de que los entrenamientos parece que no se esfuerza, pues lógicamente está haciendo que la soga llegue al nudo. Y Eduardo Inda iba mucho más allá, decía que los compañeros están hartos de Hazard, Ancelotti está harto de Hazard, y que básicamente en el Real Madrid ya han tocado fondo con el jugador belga. Así que veremos a ver qué ocurre. Dice Eduardo Inda además también que el hecho de que se le pusiera ayer como titular fue precisamente para intentar revalorizarlo en el mercado, para poder venderlo. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, veremos a ver si esto es verdad, pero desde luego a los jugadores del Real Madrid no les gustó nada la presencia de Hazard en el once inicial.
Luego, por supuesto, vamos a recoger las declaraciones de Eduardo Inda, que ayer, como de costumbre, traía como 5 o 6 exclusivas a El Chiringuito, y lógicamente vamos a hacernos eco de las primeras que eran referidas al Real Madrid y luego otras tantas que no tocan tan de manera directa al Real Madrid, pero sí de cierto modo de manera tangencial, y por eso tenemos que hacernos eco de ellas. Bien, la primera de estas comentaba precisamente Eduardo Inda que Erling Haaland, según él piensa, según él cree, está hecho para el Real Madrid y jugará para el Real Madrid. Por algún motivo a Eduardo Inda no le cabe la menor duda de que el jugador noruego ya ha dado el paso de querer jugar en el Real Madrid. El Borussia Dortmund ya lo visteis todos, no es algo que él se invente, sino que ya visteis como Watzke efectivamente recomendaba de cierto modo el fichaje del noruego por el Real Madrid, del que decía además que se sentiría muy orgulloso si ganaba la Champions con el Real Madrid. Y luego en tercer lugar el Real Madrid, que sabéis que está pujando fuerte por Haaland. Así que por estos tres elementos y porque de una forma o de otra Inda se ha hecho y se ha formado su opinión exactamente igual que nos la hemos formado los demás viendo las noticias que iban llegando precisamente a este respecto, pues para él dice y confirmó precisamente cuando le fue preguntado por el tema de Modric, y sin embargo él salió y quiso dejar claro qué es lo que piensa acerca del tema de Erling Haaland. Y bueno, pues antes de pasar a hablar de lo de Modric, dijo: dejadme claro, dejadme que os diga que Erling Haaland va a ser, o creo que está hecho para el Real Madrid y va a jugar en el Real Madrid. Así que si él lo comenta de una manera tan clara y directa, a mí ya no me quepa la menor duda de que efectivamente Erling Haaland, por mucho que se retuerza la cosa, tiene el 60-70% de opciones de venir al Real Madrid. Y ojo que además hoy nos hemos enterado de que el Borussia ya le ha emplazado a una reunión para hablar de su futuro. Y ojo también porque el Real Madrid no vería incluso con malos ojos la posibilidad de dejarle cedido allí hasta 2023. Así que veremos a ver qué ocurre. Otro de los temas que ha tocado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa de hoy ha sido precisamente el de Isco Alarcón. Bueno, ya sabéis que obviamente Isco Alarcón tiene los días contados en el Real Madrid, pero siempre es tema de conversación, precisamente porque se quiere saber cuál va a ser el futuro del malagueño, si se va a quedar, si se va a marchar, cuándo, en enero, en junio, cuándo, ¿verdad? Bueno, pues Carlo Ancelotti ha dicho lógicamente que es un tema muy complicado y ha aludido a motivos personales, de cuestión técnica, porque lógicamente también es verdad que cuando los jugadores a los que él está poniendo lo están haciendo bien, es muy complicado, pero no solo para Isco, sino para prácticamente cualquier otro jugador poder despuntar, poder destacar, poder ofrecer, es prácticamente imposible. Ha querido, por el contrario, Carlo Ancelotti no solo restar importancia, sino volver a negar una vez más que hubiera tenido ningún tipo de enfrentamiento con Isco, un enfrentamiento personal o de carácter deportivo por aquella historia del famoso no calentamiento, no recuerdo exactamente con qué equipo era, fue hace un par de semanas, con el jugador, donde parece que David Ancelotti le animó a calentar y el jugador dijo que no, que ya estaba caliente. Y bueno, pues Carlo Ancelotti intentó poner paños calientes a una situación que se podía lógicamente volver contra él si saltaba a la arena pública. Y bueno, yo creo que lo ha manejado de la mejor situación, pero es verdad que a día de hoy no es ninguna mentira, no es sorprender a nadie si decimos que Isco Alarcón lógicamente tiene pie y medio fuera del Real Madrid. Ahora lo que queda saber es cuándo, si en enero, si en junio. Obviamente Isco Alarcón ya no es un jugador para el Real Madrid, sabéis que nunca se recuperó después del tema de Solari, tampoco es que antes de Solari fuera, es un tipo, o sea, es un caso muy parecido al de Hazard, gente que tiene magia en las botas, que tiene un talento innato, pero que el tema de la rutina y la disciplina lo lleva muy mal y lógicamente le termina costando el puesto porque el resto de jugadores no quiere machacarse durante todos los días, mientras que ve como otros juegan prácticamente por decreto en un equipo solo porque supuestamente tienen talento. Así que lo de Isco es un tema complicado, como ha dicho Ancelotti, y desde luego no tiene fácil solución. Y vamos ya con la historia, la intrahistoria de la foto que me mandasteis en el cumpleaños de Mbappé, de todos los jugadores que le regalaron la camiseta con el año 2050 en la espalda y animándole a renovar con el Paris Saint-Germain. Bueno, yo creo que esto huelga cualquier tipo de comentario que yo pueda hacer sobre ello, porque vosotros mismos sabréis y entenderéis que no forma parte más que de una broma de cumpleaños de sus compañeros que le regalaron lógicamente una camiseta animándola a que se quede, porque lógicamente no le van a animar a que se vaya, evidentemente, pero no tiene más allá, no tiene más historia, no tiene una segunda parte o una doble lectura. Para mí, los jugadores fueron espontáneos, son amigos, tienen muy buena relación y evidentemente quisieron de alguna manera animar al jugador a que por un momento
cambie de opinión, cambie de idea y se quede con ellos. Pero vistas todas las tensiones internas que hoy el equipo ha desvelado en Francia, me parece prácticamente imposible que el jugador vaya a cambiar de idea por mucho que se lo digan otros compañeros. Obviamente eso no quita para que él esté tan contento con el grupo, esté tan contento con el Paris Saint-Germain, esté tan contento jugando ahí con ellos y todo eso, pero personalmente creo que no va a ocurrir. Es decir, Mbappé tiene una decisión tomada, es un sueño de niño tal y como hemos visto en el cómic que desveló últimamente, que se ha publicado recientemente, y para mí es prácticamente imposible que Kylian Mbappé vaya a hacer ninguna otra cosa que no sea fichar por el Real Madrid. Así que la historia o la intrahistoria de esta camiseta con el año 2050, de verdad, no os preocupéis, no pasa absolutamente nada y creo que es absurdo pensar que cualquier otra cosa podría suceder. No sé si recordáis a el jugador del Nápoles, Milinkovic-Savic. No porque no le recordéis, seguro que le conocéis de jugar al FIFA y le conocéis de otras cosas. Pero a lo mejor muchos de vosotros no estáis al corriente de que Milinkovic-Savic ha sido uno de los pocos jugadores que, estando en activo y estando y perteneciendo a otro club, han dicho en varias entrevistas, no una, sino en varias, que quiere jugar y terminar jugando en el Real Madrid, lo cual lógicamente le ha puesto en el radar del equipo blanco desde hace tiempo. Bueno, pues ahora resulta que se desvela en Il Messaggero, es un periódico italiano, que el jugador al parecer se fue de la cena del equipo de Navidad antes de tiempo, lo cual parece que no gustó nada en el club junto a otras actitudes que tampoco están gustando y que podrían haberle granjeado determinados enemigos o determinados problemas en el seno del conjunto napolitano. Bueno, pues resulta que precisamente a resultas de todos estos problemas, el Real Madrid podría estar esperando un detonante para lanzarse a por el jugador, que por su parte ya ha mostrado su voluntad de jugar algún día en el Real Madrid. ¿Que esto se vaya a producir? No os lo puedo confirmar. Me pasa un poco igual que me pasaba con el chaval que quieren fichar del Bayern, con Tolisso, me pasaba también y me pasa con Tchouaméni. Es decir, el centro del campo del Real Madrid ahora está tan absolutamente copado por determinadas circunstancias. Uno, por lo consagrados que están Modric y Kroos. Dos, por los herederos que tenemos como Fede Valverde y Camavinga, que me parece prácticamente impensable que el equipo blanco se vaya a lanzar a ciegas a por un centrocampista. Pero lógicamente me puedo equivocar, así que veremos a ver qué ocurre, porque yo personalmente no las tengo todas conmigo de que el Real Madrid vaya a ir a por Milinkovic-Savic, a pesar de que a él le encantaría. Y bueno, la verdad es que la rueda de prensa de Ancelotti hoy ha servido para poner al día a determinados jugadores, para poner al día, mejor dicho, a jugador por jugador a nivel de situación personal, y en este caso la de Luka Modric, que sigue siendo complicada. Carlo Ancelotti ha confirmado que Luka Modric no va a estar mañana frente al Athletic de Bilbao. Al parecer no se termina de recuperar, y a pesar de haber dado negativo en las pruebas PCR, el jugador, bueno, pues tiene síntomas todavía de resfriado, no puede entrenar, no puede estar, y bueno, pues al parecer tampoco va a poder formar o ser parte de la partida precisamente mañana frente al Athletic de Bilbao. En fin, yo personalmente, la verdad es que, a ver, ya no es solo que me da pena y que le deseo una pronta recuperación a Luka Modric, pero es que además, dejadme que os diga que es un problema. O sea, es que el otro día sin Modric empatamos el partido. Mañana, ¿qué va a ocurrir? Si no tienes a Modric, si no tienes a Alaba, como están diciendo, y si no tienes a un montón de gente más que pudieran causar baja. Porque lo de Alaba todavía no sabemos cómo va a ir. O sea que cuidado, porque al Real Madrid se le está complicando el tema con el rollo de la pandemia, con el rollo de las enfermedades, el rollo de las bajas, y al final cuidado que no le sacamos tanta distancia al segundo, que son 6 puntos ficticios porque ellos tienen un partido menos que nosotros. Así que bueno, pues en este sentido veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué ocurre, pero la verdad es que la cosa se está poniendo bien compleja. No sé si al final nos dará alguna sorpresa, veremos sobre todo qué pasa con Alaba, si también es bajo o no, pero desde luego Modric no va a estar. Y luego, por supuesto, el tercer tema más interesante que Eduardo Inda venía a traer a colación a la mesa del chiringuito fue precisamente el de la renovación de Luka Modric. Y es que ya sabéis que en este año Luka Modric será renovado con el Real Madrid. Y lo que hizo Eduardo Inda fue desvelar de alguna manera cuáles son las posturas actuales que mantienen tanto club como el propio jugador. Y es que aunque no son completamente opuestas, sí que tienen matices y diferencias. Por ejemplo, el Real Madrid, dice Eduardo Inda, como de costumbre, le va a ofrecer un año más de contrato, es decir, continuar vinculado a la entidad blanca hasta
2024 y entonces en 2024 ver a ver qué ocurre. Pero Modric, por ejemplo, viendo ya lo que ha ocurrido con Ramos, evidentemente no se le va a ocurrir pues intentar un órdago a la grande como hizo Ramos, que encima le salió mal, pero sí que parece pretender que el Real Madrid le ofrezca uno opcional en base a objetivos, es decir, si cumple un número determinado de partidos que se le renueve automáticamente, pero esa no parece que vaya a ser la idea del club. Y además Eduardo Inda iba más allá diciendo que en el Real Madrid lo que están pensando es que el jugador se ajuste el salario, puesto que de cobrar 10 millones de euros pretende, según el periodista, el Real Madrid, que el jugador se baje el salario hasta los 8,5 millones de euros al año. Supongo que será o formará parte de otra rebaja salarial acordada, acomodada o ajustada precisamente por el rendimiento, la edad y todo este tipo de cosas. Así que bueno, no creo que vaya a haber problema para renovar a Modric, pero en cualquier caso que sepáis que las posturas ahora mismo están un pelín separadas, no completamente opuestas, no completamente polarizadas, pero sí en cierto modo diferentes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dr. J Football and Fan. Bueno, vamos con un montón de historias que hay hoy, un montón de noticias que no os podéis perder. Vamos a por ello. Bien, la primera de ellas es probablemente una de las más importantes, porque ayer sabéis que hablaba Leonardo acerca del futuro de Mbappé, donde ya os comentaba que estaba asumiendo básicamente lo inevitable, y es que el jugador fiche por el Real Madrid. Bueno, pues hoy Roten, exjugador del PSG y del Mónaco, se ha referido a esas palabras de Leonardo acerca de toda la situación generada con Mbappé, criticándole y culpándole y señalándole directamente a él como responsable de la situación a la que se ha llegado. Es decir, Roten se expresaba en unos términos muy claros. Leonardo nos toma por idiotas, cito textualmente. Según Roten, según el exjugador, decía, él ha sido el responsable de vendernos sueños y de tratar de restaurar su imagen. Háblanos, le decía, de las cosas que de verdad molestan. Le falta sinceridad sobre el tema de Mbappé. Precisamente le criticaba por haber generado ese clima de tensión con la familia de Mbappé, con quien él ha tratado directamente. Es decir, no se trata de que haya utilizado intermediarios, no se trata de que haya sido otro estamento del PSG, sino que el propio Al-Khelaifi, de hecho, tuvo que apartar a Leonardo para tomar las riendas él mismo, porque veía que no solventaba la papeleta, que era un tipo muy impulsivo o muy pasional, o como queréis llamarlo, pero el caso es que al final veía que lo de Mbappé se le iba de las manos y al final se le ha terminado yendo de las manos. Y por eso Roten señala directamente a Leonardo como el responsable de que finalmente Mbappé vaya a firmar por el Real Madrid, pero desde luego hoy, a día de hoy, Leonardo no engaña a nadie y ya más de uno le tiene calado. Así que esa es la primera con respecto a Mbappé. Y bueno, pues ya casi de compañero a compañero, ni más ni menos que Vini sigue también la línea de trabajo de Benzema para traerse a Kylian Mbappé al Real Madrid, lo cual obviamente nos alegra mucho porque está asumiendo muy bien todo lo que tiene que hacer dentro del campo y fuera del campo como jugador del Real Madrid, y lo primero que hizo ayer fue precisamente felicitar a Kylian Mbappé por su 23 cumpleaños, que por cierto es hoy, 20 de diciembre, he dicho ayer, pero no, es hoy. Bueno, pues 23 añitos que tiene Kylian Mbappé y lógicamente los jugadores del Real Madrid entienden que Benzema también lo ha hecho, porque justo ayer, que fue el cumpleaños de Benzema, pues Mbappé precisamente felicitaba a Benzema y lo hacía además en redes sociales, con lo cual imagino que Benzema le habrá devuelto la llamada, el mensaje, el favor o lo que sea. Y Vinicius pues ha hecho exactamente lo propio, ha entendido que lógicamente como futuro compañero es bueno entablar buenas relaciones, y lo primero que hizo, o lo primero que ha hecho, es felicitar en cuanto ha podido a Kylian Mbappé, algo que por supuesto al madridismo nos gusta, porque ya vemos la sintonía que hay entre nuestras estrellas, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Yo espero que siga adelante desde luego esta buena relación, y que además luego se traduzca en el campo, porque es realmente lo que nos va a quedar y lo que nos va a satisfacer a los madridistas, ver cómo efectivamente poco a poco los jugadores van conectando entre sí, sea dentro sea fuera del campo, que poco a poco van formando una gran familia, y que al final pues todo eso se traduzca lógicamente en el éxito deportivo que todos esperamos que ocurra, porque evidentemente con ese iba a decir tridente atacante, veremos a ver si no es un cuarteto atacante brutal que vamos a tener el año que viene, a ver qué pasa con Haaland. Así que ahí lo tenéis, el detalle de Vinicius Jr. felicitando a Kylian Mbappé. También se le ha preguntado a Carlo Ancelotti por la situación de Vinicius Jr., no por nada en particular,
sino porque el jugador acumula una serie de partidos y minutos que lógicamente ya van recomendando que tenga un descanso o que se le dosifique. Bueno, pues parece que Carlo Ancelotti tiene una perspectiva completamente diferente y ha dado a entender y ha dicho, además ha respondido de esta manera, que él no ve cansancio alguno en Vinicius Junior, que es un chaval joven y que mañana, por supuesto, va a estar frente al Athletic de Bilbao. Lo cierto es que Carlo Ancelotti, desde que empezó a confiar en Vinicius Junior allá por la jornada, me parece, número 3 del campeonato, no ha vuelto a dudar en que la forma física del jugador es extraordinaria y que tiene gasolina para rato y que tiene potencia y resistencia suficiente como para estar en los próximos compromisos del Real Madrid, sean de Champions, sean de Liga, sean de Copa, sean de Supercopa o sean de lo que sea. Así que Ancelotti puede tener un esquema mental lógicamente muy variopinto por todas las bajas que hay, pero en ese esquema mental no entra en sus planes que Vinicius Junior rote número 1, se quede en el banquillo número 2 o que se quede sin convocar número 3. Eso lo hizo con Benzema en un partido y listo, pero desde luego los jóvenes, y empezando por Vinicius Junior, no van a tener descanso inmediato y no van a descansar por lo menos en el corto plazo en el Real Madrid, sino que es un momento para darlo todo, para estar ahí y para demostrar que lógicamente tienen que ser los mejores. Así que de momento confirmado, Vinicius Junior estará mañana en convocatoria y muy presumiblemente en el once inicial.